En este video explicaremos las fases de construcción de un test psicológico del autor Muñiz a la luz de un estudio donde se diseñó y validó un instrumento llamado Escala de Prácticas y Concepciones de Evaluación de Profesores Universitarios. Esta escala se desarrolló para medir las concepciones y prácticas de evaluación de profesores universitarios. El proceso de validación se basó en análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, utilizando una muestra de profesores de distintas disciplinas en una universidad privada regional en Chile. A continuación presentamos los elementos de esta prueba. El nombre de la prueba es Escala de Prácticas y Concepciones de Evaluación de Profesores y su abreviatura es EPCEP. Los conceptos clave que estructuran el artículo son: en primer lugar, las concepciones de la evaluación reproductiva. Estas concepciones son creencias propias, significados y comprensiones de los docentes sobre la evaluación, las cuales proporcionan una base para la investigación de los efectos de dichas concepciones en el aprendizaje de los estudiantes y enfatizan la reproducción y cobertura de contenidos, es decir, con un enfoque en marcos teóricos fijos y estructurados en el currículo del curso como parte de los aprendizajes esperados. En segundo lugar, están las concepciones de evaluación transformativa, las cuales son definidas también como creencias propias, significados y comprensiones de los docentes sobre la evaluación, pero se enfocan en la construcción del conocimiento. Es decir, implican poner énfasis en diferentes aspectos, como por ejemplo abordajes críticos, reflexivos y analíticos del aprendizaje, así como la construcción de relaciones y asociaciones, el crecimiento personal como indicador efectivo del aprendizaje y privilegiar que los estudiantes conozcan y se relacionen con un entorno de aprendizaje, enseñanza plural y diverso. En tercer lugar están las prácticas de evaluación, las cuales se definen como los diversos métodos de evaluación de un docente que pueda tener consecuencias tanto deseables o indeseables para el aprendizaje de los estudiantes e implican el uso de diferentes herramientas para que puedan variar desde lo tradicional hasta lo alternativo. Objeto de medida. La prueba mide las concepciones y prácticas de evaluación en profesores universitarios. Evalúa cómo los profesores conciben y llevan a cabo la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes, abordando aspectos como la orientación hacia la reproducción o transformación de contenidos, así como la adopción de prácticas tradicionales o alternativas de evaluación. Justificación. La razón para construir esta prueba es medir las concepciones y prácticas de evaluación en profesores universitarios. La prueba busca proporcionar una herramienta válida y confiable para comprender mejor cómo los profesores conciben y llevan a cabo la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes. La justificación radica en la necesidad de evaluar y comprender estas dinámicas cruciales en la enseñanza universitaria para informar programas de formación docente y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Objetivo de la prueba. La prueba puede utilizarse con el propósito de medir las concepciones y prácticas de evaluación en profesores universitarios. Busca proporcionar una evaluación detallada en 4 dimensiones: prácticas alternativas de evaluación, concepciones transformativas de evaluación, concepciones reproductivas de evaluación y prácticas tradicionales de evaluación. Con este instrumento se pretende comprender mejor los perfiles de evaluación de los académicos y potencialmente informar el diseño de programas de formación docente. Síntesis del marco de referencia. El objeto de medida, las concepciones y prácticas de evaluación, se define mediante 4 dimensiones: ALPA, prácticas alternativas; TRCA, concepciones transformativas; RECA, concepciones reproductivos; y TRPA, prácticas tradicionales. Estas dimensiones representan diferentes enfoques y perspectivas que los profesores pueden tener respecto a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Participantes. En el estudio participaron profesores y profesoras de una universidad privada tradicional regional. La muestra final estuvo conformada por 237 profesores de las facultades de Medicina, Ingeniería e Humanidades. El 46.4% eran mujeres y el 53.6% eran hombres. La edad promedio fue de 43,1 años. La mayoría tenía entre 0 y 15 años de experiencia como docentes, esto es el 73%, con respecto a diversidad de años de experiencia total, profesional y distribución homogénea por facultades. Descripción del instrumento. Número de ítems: 26 ítems de escala TRCA, 26 en RECA, 30 en ALPA y 27 en TRPA. Formato de ítem: tipo Likert de 1 a 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. Forma de aplicación: utilización de encuestas virtuales Lime Survey para recolección de datos. Características psicométricas. Se realizaron análisis factoriales exploratorios y confirmatorios para evaluar la validez y estructura del instrumento. Se utilizaron coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna de las escalas, mostrando valores considerados como buenos y muy buenos. Se llevaron a cabo ajustes en el modelo original para mejorar la calidad de ajuste, destacando la importancia de continuar estudiando las propiedades psicométricas del instrumento. A partir de la siguiente tabla de especificación, se identifican varios aspectos que son cruciales en la fase de construcción de una prueba.
Identificación de la estructura de prueba. La estructura de prueba se compone de dos variables principales: las concepciones de evaluación y las prácticas de evaluación. Cada una de estas variables se divide en dimensiones específicas que permiten capturar diferentes aspectos del objeto de la medida. En el caso de las concepciones de evaluación, vamos a encontrar que se desglosan las dimensiones reproductiva y transformativa. Por otro lado, las prácticas de evaluación tienen una subdivisión en las dimensiones tradicionales y alternativas. Representación del constructo. Los dominios y subdominios que se presentan en este estudio representan de una manera muy generalizada el constructo o lo que llamamos objeto de medida, pues no abarcan las diferencias que se pueden presentar dentro de los contextos de cada área del saber, ya que dentro de la muestra se analizan por igual a profesores de medicina, que son del área de la salud, a ingeniería, que son de las ciencias aplicadas, y a los de humanidades, que abarca las ciencias sociales. También es importante nombrar que la representación del constructo no concibe que los estudiantes también pueden tener diferentes tipos de aprendizaje, y es por esto que un mismo enfoque de enseñanza pues puede dar resultados diferentes, que va a depender del enfoque de este aprendizaje. En cuanto a la coherencia de indicadores, estos son coherentes con los dominios y subdominios a los que pertenecen. Vamos a ver un ejemplo. Los ítems bajo la dimensión reproductiva en concepciones de evaluación se centran en lo que es la repetición y la cobertura de contenidos, lo cual es consistente con la definición de esta primera dimensión. Asimismo, pues vemos que los ítems bajo la dimensión alternativas en prácticas de evaluación hace referencia a los métodos no tradicionales como portafolios, proyectos y estudios de caso. Si se tienen en cuenta en este estudio, podrían mejorar las dimensiones presentadas al diferenciar con mayor precisión los enfoques de enseñanza y los enfoques de aprendizaje, y se podría obtener una mayor coherencia de los indicadores. En cuanto a la cantidad de los ítems para evaluación, para esta prueba generalizada parece ser suficiente para evaluar cada una de las dimensiones. Este instrumento maneja un modelo de 4 ítems por cada factor, y así se puede asegurar la no sobrerepresentación de ninguna de las diferentes escalas. Sin embargo, pues la evaluación precisa dependerá de la calidad y la diversidad de los ítems en lugar de la cantidad, y de perfilar mejor las dimensiones con sus respectivos indicadores. Ahora, una guía clara y útil para la construcción de preguntas, pues en la tabla de especificación proporciona una guía general para poder hacer más precisa la construcción de preguntas. Se puede ampliar la tabla de especificaciones con las consideraciones en las áreas del saber, los enfoques de enseñanza y también los de aprendizaje. Fases para la construcción de un test. La construcción de un instrumento de medida es un proceso complejo que se articula en unos pasos fundamentales. Acá presentamos las 10 fases para la construcción de un test según el libro de Muñiz. Marco general. Esta primera fase implica una justificación detallada basada en diversas razones, como la ausencia de herramientas existentes o las deficiencias psicométricas en los instrumentos actuales. Es crucial delimitar claramente la variable a medir, especificar el contexto de aplicación, incluyendo la población objetivo y las circunstancias de aplicación, y definir el propósito de las puntuaciones, ya sea para selección, diagnóstico, clasificación, orientación, evaluación de dominios específicos o cribado. Definición de la variable medida. La segunda fase del proceso se centra en la definición operativa, semántica y sintáctica de la variable de medida, así como en la identificación y definición de sus facetas o dominios. La variable evaluada debe ser definida en términos operativos para su medición empírica, lo que implica revisar la literatura y consultar a expertos para delimitar la variable y considerar sus dimensiones relevantes. Evitar la infrarrepresentación o sobrerepresentación de facetas, así como la incorporación de varianzas irrelevantes, es crucial. Una definición operativa precisa influye en la obtención de evidencia de validez y facilita la construcción de ítems. Especificaciones. En esta fase, después de definir el propósito de la evaluación y la variable de interés, se realizan especificaciones detalladas sobre el instrumento de medida. Se describen aspectos como los requisitos de aplicación, soporte, tipo y lugar.
los requerimientos cognitivos y de accesibilidad de los participantes, así como las adaptaciones necesarias para aquellos con necesidades especiales. Se abordan también las características de los ítems, incluyendo el tipo, número, longitud, contenido, disposición y formato de respuesta, destacando la ausencia de normas universales y la influencia de factores como el propósito de la medición y las circunstancias de aplicación. Construcción de los ítems. La fase de construcción de ítems es crucial, ya que los ítems son la base del mismo y su construcción deficiente afectará las propiedades métricas finales y la validez de las inferencias. Se rigen por principios como representatividad, relevancia, diversidad, claridad, sencillez y comprensibilidad. La presentación equitativa de los dominios de la variable evita infrarrepresentación o sobrerepresentación. Se enfatiza la heterogeneidad y variedad de los ítems para capturar la variabilidad de la variable, priorizando la claridad y evitando tecnicismos. La redacción debe ser comprensible y no ofensiva, y en caso de traducción se deben seguir las directrices internacionales. La participación de expertos y la revisión exhaustiva garantizan evidencias de validez basadas en el contenido, evaluando la pertinencia y representación de cada ítem mediante cuestionarios especializados. Edición. En la fase de construcción de la primera versión del test, se crea la base de datos con las claves de corrección, un paso a menudo subestimado pero esencial. La presentación adecuada es crucial, ya que ítems de calidad mal editados pueden perjudicar la efectividad del test. Además, se establece la base de datos para tabular puntuaciones y realizar análisis estadísticos, definiendo normas de corrección y puntuación, lo que incluye la posible recodificación de ítems y la determinación de puntajes totales o parciales. Este proceso garantiza la integridad y utilidad del instrumento de evaluación. Estudios piloto. El estudio piloto, esencial en el proceso de construcción de un instrumento de medida, tiene como objetivo evaluar el funcionamiento general en una muestra representativa. Se distinguen dos tipos: cualitativo, que mediante grupos de discusión aborda aspectos como errores gramaticales o comprensibilidad de ítems, y cuantitativo, que analiza propiedades métricas con participantes similares a la población objetivo. Se registran detalladamente incidentes y tras tabular datos se realizan análisis psicométricos, basándose en criterios sustantivos y estadísticos. Algunos ítems se mantienen, modifican o descartan, con documentación clara de decisiones. Se pueden incorporar nuevos ítems para mejorar la calidad métrica. La información obtenida orienta la creación de una versión revisada para el estudio de campo final. Selección de otros instrumentos de medida. El objetivo fundamental es obtener evidencia de validez y elegir cuidadosamente otros instrumentos que contribuyan a este propósito. Es esencial seleccionar instrumentos validados para la población de interés, con propiedades psicométricas conocidas y que sean simples y de administración rápida. La coherencia entre los instrumentos es crucial para establecer relaciones significativas entre las variables. Aplicación del test. La aplicación del instrumento es crítico, requiriendo condiciones físicas adecuadas y una interacción positiva entre administradores y participantes. La elaboración de pautas para estandarizar la administración y garantizar la equidad es recomendada. Se debe llevar a cabo actividades como estrategias como la verificación aleatoria de la correspondencia entre las puntuaciones y la base de datos, así como un control de calidad de base de datos para asegurar la validez y confiabilidad del instrumento de medida al momento de aplicar la prueba. Propiedades psicométricas. Luego de aplicar el test a la muestra de interés, se inicia un exhaustivo estudio de las propiedades psicométricas de sus puntuaciones, abordando análisis de ítems, estimando la fiabilidad, obtención de evidencia de validez y la construcción de baremos. Enfatizando el rigor metodológico, se analizan los ítems cualitativamente y cuantitativamente, considerando el índice de dificultad, el índice de discriminación, las cargas factoriales y el funcionamiento diferencial de los ítems. Versión final del test.
La fase final del proceso implica la creación de la versión definitiva del test, la entrega de un informe de resultados a las partes interesadas y la elaboración de un manual detallado para su uso por otras personas o instituciones. El manual debe abordar exhaustivamente todas las características relevantes de la prueba. Aunque esta etapa marca el final del proceso de validación, no constituye su conclusión definitiva, ya que estudios posteriores continuarán recopilando evidencia de validez para fundamentar decisiones basadas en las puntuaciones de los individuos. En este punto en el video haremos un análisis crítico sobre la escala de prácticas y concepciones de evaluación de profesores universitarios EPSEP, a la luz de los criterios establecidos en las fases para la construcción de un test según Muñiz. Marco general. En este apartado, los autores deben hacer una debida justificación sobre las razones que motivan el desarrollo de la prueba, delimitando claramente la variable que se va a medir, el contexto de aplicación, las circunstancias de administración y el tipo de administración, y las decisiones basadas en las puntuaciones. Encontramos, pues, que los autores inician su artículo haciendo la definición de lo que son las concepciones, lo que en este caso sería concebido como la variable que se va a medir. Sin embargo, los autores no justifican la motivación detrás del desarrollo de la prueba de una manera vehemente, pues solo mencionan que puede ser una herramienta útil para tomar decisiones, pero no son claros al momento de identificar los retos de la educación, ni tampoco mencionan detalles clave de esta fase, como por ejemplo, cómo se administra la prueba, ni qué decisiones se van a tomar a partir de las puntuaciones. Cabe notar que los autores sí utilizan otras investigaciones dentro de su marco y parten de dichas investigaciones para el desarrollo de su prueba. Definición de la variable medida. Si bien los autores definen las variables de concepciones y de prácticas evaluativas y los subdominios de las dimensiones de cada una de ellas, no están definiendo de manera cuidadosa lo que estaría concebido dentro de las variables y lo que no. Adicional a esto, como comentamos anteriormente, el alcance de la variable es muy general, pues no tienen en cuenta aspectos sociodemográficos de los estudiantes, tan solo los de los profesores, ni contextos que puedan influir en lo que ellos llaman los perfiles consonantes y disonantes, tales como las que provienen de los estudiantes e influyen en su aprendizaje. Especificaciones. En esta fase se deben describir de forma detallada los aspectos concernientes a los requerimientos de aplicación del instrumento de medida, como por ejemplo el tipo de instrumento, la cantidad de ítems, la forma de recolectar información, cómo se distribuyeron los ítems, etc. El EPSEP muestra con gran detalle cada uno de estos aspectos, de los cuales resaltamos que el instrumento fue aplicado de manera virtual por medio del LAMP Survey. Se da cumplimiento al envío del consentimiento informado y la aceptación del mismo. Y los autores también especifican que los datos fueron almacenados en una base de datos y qué métodos se usó para el análisis factorial exploratorio y para Varimax. Adicionalmente, los autores especifican también que el análisis factorial confirmatorio fue llevado a cabo con el software IBM Amos versión 21 y que se utilizó como indicadores de ajuste el coeficiente chi cuadrado de Pearson, el CFI, el TLI y como medida de error el RMSA. Construcción de los ítems. Con respecto a la construcción de los ítems, los autores inician con un total de 56 ítems, 26 para concepciones y 30 para prácticas evaluativas. Y después de ser sometidos a juicios de 3 expertos, la prueba piloto queda con 26 reactivos para concepciones y 27 para prácticas de evaluación. Todos los ítems son de tipo Likert, con escalas de 1 al 5, donde el 1 es muy en desacuerdo y el 5 es muy de acuerdo, lo cual es apropiado dado que lo que están midiendo son creencias y percepciones. Observando los ejemplos incluidos en el artículo, se muestran heterogéneos y variados, claros y sencillos. Los dominios de la variable de interés se muestran equitativamente representados, pues tienen aproximadamente el mismo número de ítems, evitando así la infra o sobrerepresentación. Consideramos que la cantidad inicial de ítems debió haber sido mayor, esto con el fin de que después del proceso de descarte se pudieran asegurar que los que fueron escogidos ofrezcan los mejores indicadores y garantías técnicas en cuanto a métricas. Edición y estudios piloto. Aunque el artículo no menciona de manera directa si hubo o no un proceso de edición, sí hace alusión a que se revisaron los ítems con el fin de construir una prueba piloto, bajando de 56 a 53 ítems. Los autores revelan en la tabla 7 los resultados obtenidos en 4 modelos de la prueba al hacer un análisis estadístico de ajuste de bondad. Los autores también mencionan que para el análisis de los ítems se consideraron saturaciones estandarizadas en los constructos y que posteriormente descartaron aquellos que tuviesen saturaciones muy bajas o que no fueron significativas. Selección de otros instrumentos de medida.
La selección de otros instrumentos de medida ayudan a obtener evidencias a favor de la validez de las puntuaciones que se obtienen en un instrumento. Para el caso de estos autores, se evaluó la consistencia interna del instrumento para todas las escalas con lo provisto en la fuente de DeVilles, en donde un 0.73 es considerado como adecuado. Al utilizar esta escala, se pudo evidenciar que 2 de los 4 factores evaluados estaban por debajo de este índice, pero lo suficientemente cerca para poder concluir que esos factores eran una oportunidad de mejora. Aplicación del test. La aplicación de esta prueba corresponde a una investigación con un diseño no experimental transversal de tipo descriptivo, el cual hace una selección de participantes con un muestreo no probabilístico y de tipo intencionado, pues la prueba es enviada solo a profesores mayores de edad que enseñan en las facultades de Medicina, Ingeniería y Humanidades. En total, la muestra fueron 237 docentes, lo cual es una oportunidad de mejora, pues es una muestra pequeña y adicionalmente pertenecen todos a una misma institución educativa. Creemos también que es importante recalcar que una oportunidad de mejora es acotar los resultados de acuerdo a los rangos de edad de los docentes, pues la muestra incluía personas que llevaban entre 0 y más de 30 años de experiencia, lo que evidencia que hay varios grupos etarios dentro de la muestra y por consiguiente sus creencias y preferencias pueden estar influenciadas por la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Propiedades psicométricas. Para el desarrollo del instrumento se sigue la rigurosidad metodológica de la estadística descriptiva utilizando medidas como descriptivos de promedio, desviación estándar, frecuencias, análisis factorial exploratorio, la medida de Kaiser-Meyer-Olking de adecuación de muestreo, prueba de esfericidad de Bartlett, método de extracción de máxima verosimilitud y como rotación el algoritmo Varimax. También análisis factorial confirmatorio por medio de chi cuadrado, el índice de ajuste comparativo, el índice Tucker-Lewis, el índice de ajuste incremental, el criterio de información de Akaike corregido y el error de aproximación. Creemos que es una oportunidad de mejora incluir los criterios de evaluación cualitativa para mejorar la confiabilidad y validez del instrumento. Versión final del test. Los autores cierran el artículo identificando las oportunidades de mejora a raíz de los resultados obtenidos. Entre estos, mejorar la muestra con un mayor número de participantes y aumentar la representación de más áreas del saber. También incluir en futuras investigaciones la conformación de perfiles de evaluación de acuerdo a la combinación de concepciones y prácticas. Por lo anterior, creemos que esta fase se cumple de manera satisfactoria en el artículo. Discusión y conclusiones. Si bien la EBSEP puede no seguir todas las fases exactas delineadas por Muñiz, se pueden observar una adaptación de los principios generales de la construcción y validación de los test a la creación de una escala específica para medir prácticas y concepciones de evaluación en profesores universitarios. Sin embargo, desde la perspectiva de las fases de construcción de un test según Muñiz, identificamos algunas mejoras que ayudarían a que este estudio tenga una mayor validez y confiabilidad. Por un lado, incorporar en la fase piloto evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Además, para recopilar datos cuantitativos, incluir discusiones cualitativas con profesores para poder obtener percepciones detalladas sobre la escala y su aplicabilidad. También pueden ampliar la validación de expertos, incluir una variedad de expertos no solo en educación, sino también en evaluación y en psicometría. Esto puede enriquecer la validación y asegurar una cobertura completa de los aspectos medidos por la escala. También considerar el funcionamiento diferencial de los ítems. Realizar un análisis específico para evaluar un posible funcionamiento diferencial de los ítems en subgrupos de profesores, por ejemplo, por disciplina o por grupo etario o por nivel de experiencia, para garantizar que la escala sea equitativa para diferentes grupos. También hacer un análisis de la dimensionalidad. Conducir un análisis más detallado de la dimensionalidad de la escala va a depender de los resultados y permite considerar si se necesita una estructura unidimensional o multidimensional para poder captar las complejidades de las prácticas y las concepciones de la evaluación. Para concluir, creemos que la enseñanza y el aprendizaje se unen por un camino de dos vías. El estudio se centra solamente desde la perspectiva del docente y es necesario entender también la del estudiante. Sin embargo, hacer un estudio descriptivo es un buen primer paso para entender cómo las concepciones y prácticas evaluativas del docente influyen en el aprendizaje de los estudiantes.